A la última mesa de este 11º Congreso de Apia. No por ser la última tiene menos interés. Es una mesa que realmente, propiamente es un taller muy práctico en el que vamos a hablar sobre todo de las herramientas informativas que vamos a utilizar los periodistas para cubrir la cumbre de París. Tenemos con nosotros, en vez de presentaros a todos, veis por la hora que no vamos bien de tiempo, por no decir que vamos mal, entonces vamos a ir abreviando y según vayan hablando os los voy a ir presentando. Tenemos con nosotros a 5 periodistas españoles que tienen experiencias en cubrir las cumbres del clima y que van a estar también en la cumbre de París y nos van a contar un poco todas las herramientas que van a utilizar para poder estar ahí en la cumbre. Y tenemos como invitados a 2 personas del ámbito francés, por decirlo de alguna manera. Tenemos a Karine Maillot, que es la presidenta de la APIA francesa, de los periodistas franceses, que nos va a explicar cuáles son las principales fuentes de información allí en Francia para cubrir la cumbre, los periodistas franceses de referencia. Y también tenemos a Michael Veloso, que es de la Embajada de Francia, que nos va a dar información práctica, logística, para poder ir allí a la cumbre de París y cuáles son pues las necesidades básicas que vamos a tener allí pues en cuanto a temas de seguridad, de logística. Así que no me voy a enrollar mucho más y vamos a empezar ya porque vamos mal de hora. Casi voy a ir así de izquierda a derecha y vamos a empezar precisamente con Michael Veloso, que como decía desde noviembre de 2008 es el agregado de comunicación de la Embajada de Francia en España y que nos va a dar información muy útil para todos los periodistas que vayan a Francia a cubrir la cumbre, de todas las medidas logísticas y de seguridad, por desgracia, que ahora pues, son más fuertes después de los terribles atentados. Nos va a dar esa información práctica que puede ser de mucho interés para los periodistas que vayan para París. Michael, cuando quieras. No sé si me escucháis o micro o... Micro. Con el micro mejor. Bien, buenas tardes. Pues como sabéis, la cumbre de la COP21 se mantiene en París. Lo único que cambia es que el día 29 de noviembre y el 12 de diciembre, que estaban previstas marchas por el clima, pues por razones de seguridad esas marchas no tendrán lugar. Sí se mantienen dentro del recinto de la COP todos los eventos y manifestaciones que tengan lugar en el recinto del Bourget, con excepción del desplazamiento de niños o de escolares al recinto de la COP21. Hablar rápidamente el tema de las acreditaciones de periodistas. Las acreditaciones ya están cerradas desde el 9 de noviembre. No se va a abrir otro proceso de acreditación por el simple hecho de que de 3.000 personas que podemos acoger, o sea, 3.000 periodistas que podemos acoger en la cumbre, han llegado 6.000 solicitudes de periodistas. Entonces ya es imposible, muy a nuestro pesar, pues digamos atender dar una respuesta positiva a todos los periodistas que hayan manifestado interés por ir a la COP. Indicaron que en el recinto del Bourget existe un espacio que se llama Espacio Generación Clima, donde se puede acceder sin acreditación para los que os hayáis quedado sin acreditación para la prensa. Aquellos periodistas que vayan acompañado, o sea, que acompañen una delegación oficial, os tenéis que acreditar con vuestra delegación y no a través de la ONU como prensa. Las herramientas de la COP21 pues son las, digamos, básicas las de siempre, digamos. Hay una web que es www.cop21.gov.fr, que está en francés y en inglés. Las redes sociales de la COP son a través de Facebook, de Twitter, de YouTube y de Instagram. Existe también una web específica para lo que es el recinto del Bourget, que se llama bourget.cop21.gov.fr. Ahí tenéis lo que es el mapa del recinto, con el centro de conferencia, el centro de prensa y el espacio Generación Clima. Hay una aplicación también que ha desarrollado la ONU que se llama Negotiator, que la podéis descargar en iPhone y Android, donde podéis seguir todo el tema de las negociaciones también vía los dispositivos móviles. Los documentos oficiales estarán puestos en líneas en las webs oficiales de la COP21.
Para hablaros un poco del centro de prensa, ese centro estará abierto las 24 horas del día, tiene capacidad para 3.000 periodistas, ahí tenéis restaurantes, cabinas para radios, televisión, las conferencias de prensa, o sea, las ruedas de prensa tendrán traducción en los 6 idiomas oficiales de la ONU. Tenéis wifi y si necesitáis pues, para radios y teles espacios específicos lo tenéis que solicitar previamente también al secretario de la ONU. El tema de la llegada a Francia, antes de los atentados de París ya se había decidido restablecer los controles fronterizos, eso no significa que se suspenda Schengen. Como españoles podéis llegar a Francia con DNI o pasaporte en vigor sin ningún problema. Tener en cuenta que únicamente el tiempo en el aeropuerto pues, se incrementa por los controles que podéis tener. Básicamente es el control de seguridad y tenéis que pasar aduanas. Entonces, calcular con antelación pues, llegar al aeropuerto. La zona del Bourget está a unos 15 kilómetros al norte de París y muy cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. Vais a tener, digamos, desde el centro de prensa a la estación de cercanías y la estación de metro unos bus lanzaderas, digamos, que tienen el 28 y el 29 de noviembre salen de las 7 de la mañana a las 9 de la noche y del 30 de noviembre al 14 de diciembre de las 5 de la mañana a la 1 de la madrugada. Esos buses os dejan pues, o en la estación de cercanías o en la estación de metro. Podéis también llegar en autobús al Bourget y nosotros os recomendamos que utilicéis el transporte público porque este fin de semana, para los que vayáis a estar ya este fin de semana en París, el domingo y el lunes se cierran autopistas de acceso a París desde los aeropuertos por el tema de la presencia de las delegaciones oficiales el lunes en París. El transporte esos días, el domingo y el lunes, va a ser gratuito. Y para los que tengáis acreditación, se os va a entregar un abono transporte para los días que estéis en París para moveros en transporte público en toda la red de metro, de cercanías y de autobús por todo París. Para el tema del alojamiento, hay una agencia que coordina un poquito las noches de hotel que se llama B-Network, que la tenéis en la web de la COP21. Tenéis la información en español también. Para los que decidáis pues contratar los servicios de esa empresa para alojaros en París. También indicaros que tengáis, digamos, un poquito de cuidado en la zona de Le Bourget, sobre todo de noche, porque, bueno, no es que sean zonas muy problemáticas, pero tener cuidado con lo que son cámaras, con lo que son equipos y especialmente por la noche. Nosotros, y otra cosa más también, cuando lleguéis al centro de prensa se permitirá el acceso al centro con equipaje de mano, si llegáis en avión. Todo lo que sean maletas que tengan un tamaño superior al admitido en equipaje de mano, pues no podéis entrar con maletas de mayor tamaño, o sea que la tendréis que dejar en el hotel si estáis en un hotel o prever un poco tema. Y para finalizar también, nosotros lo que pretendemos desde la embajada aquí es aportar en la medida de lo posible toda la información en español que nos vaya llegando de la COP para que los que queráis información en español pues podéis contactar con nosotros por nuestra web, por nuestros canales de Twitter, de Facebook. Si queréis que os añadamos en una lista de difusión, digamos, para todo el material que podamos enviar desde la embajada en español, ya que la web oficial de la presidencia francesa está únicamente en francés y en inglés de momento. Entonces, pues estamos aquí para lo que necesitéis y para el tema de entrevistas también, si queréis
entrevistas con la delegación francesa o con la presidencia francesa, pues podéis pasar a través de la embajada y nosotros pues intentaremos en la medida de lo posible pues trasladar vuestras solicitudes a la gente que queráis entrevistar ahí en París. Y creo que nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Micael, por toda la información, siempre muy útil si tenemos que ir a París a cubrir la cumbre. A continuación va a hablar Eva Rodríguez, que es de la agencia SINC, del Servicio de Información de Noticias Científicas. Va a ser la primera periodista española, digamos, que hable. Si los periodistas de por sí ya buscamos nuestras propias fuentes de información, una agencia de noticias es por sí fuente, pero ellos, además de ser fuente, también buscan otras fuentes de información, ¿no? Y bueno, pues nos va a dar la visión de cómo una agencia de noticias cubre pues un hecho tan importante como la cumbre del clima. Cuando quieras, Eva. Nuestra agencia de noticias es una agencia especializada en ciencia y somos una agencia relativamente joven, llevamos solamente 7 años con este proyecto y en esos 7 años hemos cubierto 4 cumbres. Le damos bastante importancia a los temas de cambio climático y, bueno, medio ambiente es el tema que llevo yo. Y hemos estado en Copenhague, en Cancún, en Durban y en Varsovia. Un poco, pues, como es un taller práctico, cuando llevas como periodista a una COP21, lo primero que haces es la COP21 o cualquiera de ellas, te acreditas como prensa y una vez que te acreditas te empiezan a llegar todos los comunicados de prensa de todas las convocatorias que hay precumbre. Además de eso, aparte de esa fuente de información de los briefings, también llevamos como una especie de guión de toda la sopa de letras que hay de las siglas, de todos los documentos anteriores, de todas las cumbres. Además, consultamos las revistas de información científica previas, las semanas previas a la cumbre siempre hacen bastante referencia a los temas que se van a hablar en las cumbres. De hecho, hoy he recibido el boletín de resumen de Nature y había un montón de temas sobre cambio climático. Un comment también que se ha publicado esta semana, varios científicos hablaban sobre este tema y la visión que tenían este año de que iba a dar un giro, se supone, en las negociaciones y que iba a ser una visión bastante positiva de los científicos. Y luego, pues aparte de los temas políticos que se siguen mucho en los medios de comunicación, al estar especializados en ciencia, nos interesan mucho también los actos que se hacen paralelos a las negociaciones. No solamente acudimos a las ruedas de prensa que se convocan políticas, todos los días hay ruedas de prensa por países, que como son las negociaciones políticas son a puerta cerrada, entonces pues para enterarte de lo que están negociando cada técnico con cada grupo de trabajo, nos reunimos con la gente del Ministerio que hace briefings todos los días después de acabar las negociaciones. Y además de eso, pues consultamos una agenda que todos los días, cada vez que llegas a la cumbre, te hacen como una especie de escaleta con todas las cosas que van a hablar ese día, no solamente políticas, sino pues presentación de informes científicos, actividades paralelas, las ONGs si van a hacer algún tipo de acción. Entonces todo eso, pues como que te hace una especie de agenda cada día al llegar de todo lo que vas a cubrir ese día, además de luego hacer una crónica final de cómo van las negociaciones. Luego, pues es fundamental, aparte de mantener contacto con el Ministerio, pues con las ONGs y con todos los organismos e instituciones que trabajan allí, pues tener a alguien por si pasa algo o por si quieres sacar un tema que de repente pues, te parece interesante. También hacemos seguimiento de las personas que sean españolas, que vayan a participar en los actos o en las actividades paralelas. Y procuramos eso, pues sacar entrevistas y reportajes pues, de lo que se esté hablando en ese momento, pues previo a la cumbre. Ya preparamos temas sobre Ártico, sobre la acidificación de los océanos, sobre la subida del nivel del mar, y luego estando allí, pues los temas que vayan presentando, si presentan informes, siempre presentan informes que se desembargan o que se presentan allí, y también sacamos noticias sobre eso. Luego, además de eso, luego los últimos días de la cumbre, siempre hay, aparte de las reuniones con lo que decía antes, con el Ministerio,
siempre se van colgando luego en la web. Otra fuente es buscar en la web de la propia Secretaría de Naciones Unidas de Cambio Climático. Van colgando todos los briefings de prensa, van colgando información relativa a declaraciones institucionales y luego también los últimos días van colgando los borradores del texto que se va a presentar, supuestamente, que se va a firmar a final de la semana. Entonces también es una manera de, pues eso, de buscar información más allá de los textos, pues contactando con los ONGs, contactando con los otros personas que acuden a las negociaciones, aunque no participen en ellas, porque son observadores de las negociaciones. Y luego, bueno, pues también está bien la gente que está allí, pasarse por los stands, porque está la parte de la zona de prensa, está la parte de donde se negocian los técnicos de cada país, y luego hay una parte que es donde están todas las organizaciones, donde están todas las instituciones, y cada stand pues tiene un montón de información, de estudios previos, puedes hablar, pedir contactos con alguna institución en concreto, y luego también en la sala de prensa también te facilitan un listing de toda la gente de prensa que está ahí de cada departamento del ministerio, del Estado. Y luego, bueno, pues aparte de eso, de cubrir la cumbre, también luego nosotros como agencia de temas científicos también preparamos luego temas para después de la cumbre. O sea, qué va a pasar después. Una vez que se ha firmado el acuerdo, pues siempre preparamos también temas de ese tipo. Y no sé, yo creo que con esto más o menos resumo el trabajo que hacemos. Bueno, ir acumulando posibles dudas o preguntas que tengáis y luego cuando finalicen los 7 abrimos un turno de preguntas para el público. Bien, a continuación va a hablar Antonio Cerrillo. Antonio pues lleva prácticamente toda su vida profesional ligado a La Vanguardia, donde ha cubierto diferentes áreas de información hasta que se especializó en medio ambiente ya hace también unos cuantos años, especial atención a cambio climático, medio natural, aguas, energías renovables. Y bueno, me comentaba antes de entrar que lleva cubriendo cumbres del clima desde el principio, desde Río 92, con lo cual mayor experiencia que él, pues poca gente va a tener bueno, ha ido viendo toda la evolución de cómo se ha ido cubriendo informativamente las cumbres y bueno, pues nos va a contar un poco qué se espera de la cumbre de París y cómo se va a cubrir informativamente esta cumbre. Antonio, cuando quieras. Era de récord lo del 92, ¿eh? A ver, es la 7ª vez que efectivamente voy a ir a una reunión del clima y esto supongo que al final me da una cierta perspectiva de lo que para mí representa este tipo de reuniones. Antes que nada, él ha hecho una presentación de mi caso. Yo hago información de medio ambiente en La Vanguardia desde hace muchos años y cubriendo todas esas áreas. Yo creo que aquí, en lo que nos enfrentamos en la cumbre de París, es algo así como una especie de síndrome de Copenhague. Sería un cierto... después de la cumbre que hubo en el año 2009, todavía no nos hemos suficientemente superado aquella idea de una reunión que resultó frustrante. Se generaron enormes expectativas y los resultados fueron muy insuficientes. De alguna manera hay toda una presión social que hace que también volvamos a tener esta misma configuración mental. El riesgo de que generemos de nuevo muchísimas expectativas y que luego pues todo sea muchísimo más rutinario de lo que parece. Por lo tanto, una primera lección es saber, digamos, afrontar esta reunión sin evitar esta especie de... bueno, sin esta épica innecesaria que nos puede resultar muy frustrante. Mi experiencia de las cumbres en general es que resultan enormemente agotadoras desde el punto de vista profesional. Fundamentalmente porque los ritmos de trabajo son descomunales, no sé los que están, si estáis de acuerdo conmigo, en el sentido de que son jornadas que te tienes que organizar logísticamente, te tienes que organizar el tiempo, tienes que preparar, obtener la información, enviarla a tiempo. Es todo un ritmo trepidante y realmente complicado. En el caso de Copenhague, aparte de los problemas lógicos que suele haber en esta reunión, se juntó una desorganización general, con lo que nos contábamos. Estaba antes recordando como en el caso de Copenhague yo mismo estuvimos como 4 o 5 horas muchos periodistas esperando que nos acreditaran con una nieve y al aire libre. Allí fue horrible. Yo mismo recuerdo que al final decidimos darnos media vuelta, irnos al hotel y primero sobrevivir, porque aquello era caótico, ¿no? Es decir, esa primera
obstáculo que resulta muy prosaico resulta definitivo. En realidad, esta cumbre es una especie de resistencia física. Lo es para el negociador porque todo, y lo es para el periodista si no se dosifica. Yo en Bali tengo que reconocer que sufrí una ola de calor terrible. Hace un calor, bueno, ese consejo, bebe agua, sí, pero no puedes entender que estás 5 minutos en la calle y estás absolutamente sudando de una manera descomunal. No estamos preparados para hacer una cumbre en un país tropical, a ver si aquí con este otro clima la cosa no es tan dura. Por lo tanto, luego la negociación resulta terriblemente complicada. Es decir, yo una de las lecciones que también conseguiría es la idea de que las ONG efectivamente son de una gran ayuda, un gran respaldo. Tener buenas fuentes es fundamental para saber cómo funciona. El año 2009 fue la cumbre del Twitter, la ebullición de las comunicaciones y de la saturación. Yo creo que en París ya vamos a quedar cao el primer día porque ya nos está pasando solo pensar en las convocatorias. Es decir, tenemos un problema que nos hace en el fondo perder de vista lo fundamental, porque allí fundamentalmente es un plató, es un teatro. Y es por esta idea porque a mí me parece fundamental. Estamos poniendo el foco de atención en un sitio en donde seguramente lo decisivo sobre cómo evoluciona el clima no está allí, no se va a decidir allí. Y en este caso la perspectiva hace 20 años me permite ver algo tan obvio como es que las grandes decisiones que han influido en las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, la desestabilización del clima y los riesgos y las temperaturas extremas que estamos teniendo vienen en gran medida fruto de una desregularización de un capitalismo en 20 años con una globalización que ha sido determinante y donde el libre comercio se ha supeditado, mejor dicho, el medio ambiente ha quedado supeditado al libre comercio. Eso significa que si allí en París estamos tan cerca, en un bosque absolutamente muy espeso, podemos perder de vista el hecho fundamental de que allí no se está decidiendo todo. En realidad, donde se deciden los grandes acuerdos son en silencio, son en pactos secretos, son en reuniones, en las de la OMC, otros encuentros donde no se ha hablado muchísimo y que sí han definido efectivamente cuestiones fundamentales, como son el hecho de que hay un hecho para mí determinante. En los 20 años que se ha hecho la cumbre de Kioto, se hizo esta reunión, en esos años ha sido en años en los que han crecido más las emisiones de gases de efecto invernadero, fruto también de un comercio desregularizado y fruto de un hecho muy relevante, y es el de que gran parte de las emisiones, las que son transfronterizas por transporte aéreo o en barco, no computan, ni siquiera están establecidas como se imputan en ningún país, no quedan contabilizadas. Quiero decir que por más presión informativa que situemos allí, por más seguimiento puntual que estemos allí, no podemos perder la perspectiva y ampliar el enfoque para ver que realmente donde se está decidiendo el clima no son las reuniones del clima, sino las reuniones de libre comercio. Luego, creo que eso no impide que haya necesidad de entender, antes de ir a esa reunión, de qué se está hablando. Es decir, sabemos que si en Kioto estábamos hablando de unas contribuciones o unos objetivos, unos compromisos equitativos en función de la carga que correspondía a cada país, ahora estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de unas contribuciones voluntarias, estamos hablando de un reparto en función de lo que cada país quiera aportar, estamos hablando de una devaluación de los objetivos y de las obligaciones de los países. Otra lección que también cuesta entender, pero que se entiende cuando estás en la cumbre, es la palabra consenso. Resulta que un organismo como es la ONU, en donde los acuerdos tienen que hacerse por consenso, resulta casi inviable. Es decir, un país, un grupo de países que quieran bloquear ese acuerdo, simplemente con su oposición pueden mantenerlo totalmente paralizado. Y la constatación después es que las grandes revoluciones, los grandes cambios históricos que hemos tenido, ninguno ha sido fruto de ningún consenso. La revolución de las comunicaciones ha sido por otras vías. Por lo tanto, pensar que el consenso político puede dar pie a grandes cambios, me parece que después de 20 años, 20 reuniones y 20 consensos o insuficientes o frustrantes, la dirección que nos lleva a pensar es que habrá que pensar que esos cambios para la innovación, para el desarrollo limpio y para un nuevo modelo energético van a venir de otras vías, en otros contextos, de otras aportaciones o iniciativas. Por lo tanto, es una lección muy importante la del consenso.
También vamos a asistir en el fondo, lo estaba esta mañana comentando con una compañera que conoce muy bien los temas, Araceli Acosta del IABC, que coincidíamos en que en realidad estamos muy parecidos como estábamos en Copenhague. Las grandes discrepancias siguen siendo casi las mismas. Sí va a haber un acuerdo vinculante o si China va a dejar que se verifiquen sus emisiones o no. Por lo tanto, estamos en un sitio, hemos dado muchas vueltas y estamos en un sitio bastante parecido. Y no quiero aburriros, yo creo que es importante, sobre todo cuando hablaba de las fuentes, pues efectivamente tenemos... en general, la estrategia informativa que seguimos en esas 2 semanas es dar a la primera semana posibilidad a ampliar con el abanico de temas y no hablar excesivamente de la negociación, porque resulta informativamente muy farragosa y las informaciones que tienen que ver con la reducción de emisiones no son nada atractivas, y solo en los últimos momentos, digamos, centrar la atención en la negociación estrictamente. Otro problema que para mí es muy importante es el tema del lenguaje. La idea esta de que tenemos que informar de una manera muy transparente. Aquí estamos asistiendo otra vez también a una contaminación del lenguaje importante. Los documentos se llenan de ideas como descarbonizar la economía baja en carbono, toda una serie de expresiones, ciclos de vida, que resultan muy poco atractivas también y que debemos también intentar sortear, pero sobre todo el papel fundamental que tienen todos estos interlocutores sociales que son para nosotros muy importantes. Ya está, gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. A continuación va a hablar José María Montero, que al igual que Antonio pues acaba de llegar al periodismo ambiental prácticamente. Es periodista especializado en información ambiental desde los años 80 y es el director de los programas Tierra y Mar y Espacio Protegido de Divulgación Ambiental en Canal Sur, aparte de jefe del área de medio ambiente de los servicios informativos de Canal Sur. Y bueno, pues viene del mundo de la televisión y nos va a dar también su perspectiva sobre la cumbre de París desde la tele, digamos, ¿no? También. Muy bien. Bueno, pues retomando la propia presentación de Javier, ese ya es un matiz importante, ¿no? Plantearse una cumbre desde la perspectiva de la tele multiplica todas esas dificultades a las que hacía referencia Antonio. O sea, ese ejercicio de resistencia que para nosotros tiene cualquier cumbre de este tipo, en el caso de televisión, se multiplica por nuestros propios condicionantes técnicos. Es decir, desde necesitar lo que en nuestra jerga llamamos la señal de pool, es decir, necesitamos tener acceso a la señal de televisión que la organización facilita a las televisiones de aquellos lugares a donde las televisiones no pueden acceder, que suele ser el plenario, donde están los jefes de Estado, etcétera. El tener que hacer desplazamientos enormes en recintos enormes, arrastrando equipos que, a pesar de que se han hecho mucho más ligeros, no dejan de pesar, con un trípode, una cámara, etcétera. El resolver técnicamente el envío de imágenes. Es decir, tenemos una serie de condicionantes técnicos que multiplican ese ejercicio de resistencia al que hacía referencia Antonio, ¿no? Y que hacen, aparte de otros condicionantes que tienen que ver con la propia filosofía de la televisión o la propia estructura de los informativos de televisión. Es decir, nosotros cuando el equipo que vamos a desplazar a París va a cubrir, o vamos a cubrir tanto los informativos diarios, con al menos 2 crónicas diarias, como programas. Claro, programas tenemos la ventaja de que será con un poquito más de reposo cuando volvamos de París, aunque tengamos poco tiempo, pero sí tendremos un poco más de reposo para plantear un reportaje con un cierto nivel de profundidad y con una cierta capacidad de interpretación de lo que ha ocurrido allí. Pero en el diario vamos a tener que, y eso también aumenta la dificultad de nuestro trabajo en comparación con la prensa escrita o con revistas especializadas o con la radio, siempre que no sean informativos diarios, tenemos que hacer un ejercicio de síntesis brutal, ¿no? Porque en medio de ese auténtica avalancha de información nosotros tenemos que resumirla en 1 minuto o en 1 minuto y medio, ¿no? Y además tenemos que mostrar imágenes que sean relevantes, ¿no? Entonces eso hace muy complicado nuestro trabajo, ¿no? Evidentemente eso se resuelve en parte y no nos quita todo ese esfuerzo y todo ese sufrimiento que vivimos en las cumbres, se resuelve en gran medida con la especialización, ¿no? Evidentemente, llegar a una cumbre con un cierto nivel de conocimiento de lo que allí se está tratando y de las cuestiones que se van a dirimir, evidentemente te permite enfrentarte no ya a las cuestiones técnicas, sino a esas cuestiones que tienen que ver con la síntesis ideográfica y de lenguaje que hay que hacer
para resolver en muy poco tiempo cuestiones que son muy complejas y que tienen muchos elementos, ¿no? Si queréis, luego en el debate podemos entrar, si a alguien le interesa, porque viene del mundo de la televisión, entrar en mayores detalles técnicos de la herramienta, podemos entrar. Pero yo quería hacer alguna reflexión al hilo de lo que ya se ha dicho aquí y ha empezado apuntando nuestro colega de la Embajada francesa, pero también ha flotado en el discurso de Eva y en el de Antonio, y es el problema del gigantismo, ¿no? El gigantismo de las cumbres es terrible, ¿no? Se ha colapsado el sistema de acreditaciones, hay 3.000 acreditaciones que no se sabe cómo se van a resolver, que están bajo revisión. Esto a mí no me preocupa tanto por lo que tiene de problema logístico, porque siempre se supera en todas las cumbres las expectativas y siempre se desbordan y siempre hay esas colas bajo la nieve o en el trópico o donde sea, sino que hay un elemento que a mí me inquieta mucho más por lo que tiene que ver con nuestro trabajo, sobre todo con el trabajo de los medios regionales, los medios de mediano o pequeño tamaño, ¿no? Y es que hay una especie de presión, no tanto en los compañeros que tienen que resolver este problema desde los gabinetes de comunicación de la propia cumbre, o desde las embajadas, o desde los organismos que tienen que ayudarnos, sino como la propia filosofía con la que se administra la información en la cumbre. Hay una cierta tendencia a facilitar el trabajo de los grandes medios, ¿no? Y en ese sentido, reconocido por la propia organización, por la propia secretaría de la cumbre, y yo hablaba la semana pasada con ellos, con los máximos responsables del Departamento de Comunicación, ellos mismos me admitían que uno de los problemas que tenían es que los grandes medios habían de alguna manera acaparado cientos de acreditaciones, mientras había problemas para distribuir unas pocas acreditaciones a medios de mediano o pequeño tamaño, ¿no? Este problema sí me inquieta porque además choca frontalmente con la propia filosofía del periodismo ambiental, ¿no? Y el periodismo ambiental sobre todo vinculado a un problema como el del cambio climático. Va a ser muy complicado que nosotros traslademos a los ciudadanos la preocupación por este problema, que traslademos a los ciudadanos la necesidad urgente de resolver esta cuestión, si no somos capaces de vincular este problema a su entorno más inmediato, a su entorno más doméstico, si no somos capaces de vincularlo a aquellas cuestiones que los ciudadanos identifican como cuestiones propias, porque tienen que ver con su propia vida, con sus actividades económicas, con el paisaje que ellos ven a diario, ¿no? Y esto se llama periodismo de proximidad y choca frontalmente con esa política de los grandes medios, que tienen que estar presentes, evidentemente, ¿no? Pero no pueden estar presentes a costa de que no estén los medios de pequeño o mediano tamaño, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí haciendo esa labor de periodismo de proximidad, porque imaginaros en el caso nuestro, ¿no? El caso de Tierra y Mar, por ejemplo. Tierra y Mar es un programa que se emite los domingos a las 2 de la tarde, ¿no? Y tiene un share entre el 15 y el 20%, que es una barbaridad en los tiempos que corren. Es decir, nosotros no tenemos competencia con ningún programa en esa franja horaria de ninguna cadena de televisión en Andalucía. Solamente nos adelantan las motos y la Fórmula 1 cuando la hay, que no está mal. Es decir, tenemos entre 500 y 600.000 personas que nos ven todos los domingos, desde hace 25 años, que se dice pronto, ¿no? Nosotros cuando vayamos a París, claro que vamos a hablar de las negociaciones, o vamos a tratar de hablar de las negociaciones, claro que vamos a hablar de los pronunciamientos políticos, claro que vamos a hablar del reparto de emisiones, claro que vamos a hablar de todo eso, pero sobre todo lo que queremos es contarle a nuestra audiencia qué tiene que ver eso con su vida. Vamos a tratar de vincular toda esa información a el impacto que eso tiene en la agricultura andaluza o en el turismo andaluz o en la salud en nuestra comunidad autónoma. Es decir, vamos a ir de lo global, no renunciamos a contar lo global, a lo más particular, que es lo que realmente crea conciencia en los ciudadanos. Por eso, insisto, es muy importante defender desde las propias instituciones que organizan estas cumbres, defender el que los medios, que no somos los grandes medios globalizados, estemos también presentes en este tipo de encuentros y se nos facilite el trabajo. El periodismo de proximidad es la antítesis del periodismo de convocatoria, que es el que se practica en este tipo de escenarios, que son un poco ese teatro al que se refería Antonio, ¿no? Uno cruza la puerta y lo primero que te dan, bueno, ya no te lo dan, ya te llega al móvil o te han mandado el correo electrónico o con la aplicación que nos comentaba, las 200 convocatorias que tienes del día, ¿no? ¿Y a cuál atiendes, ¿no? Tiene una sobredosis brutal de información y se da la paradoja, esa paradoja un tanto cómica que yo cuento siempre. Ya la contaba cuando estuve en Río, escribí un artículo a la vuelta donde ya contaba eso, ¿no? Lo ridículo que resultaba ver a cientos de periodistas corriendo a una rueda de prensa para contar finalmente todos lo mismo, ¿no? Porque muchos de ellos además no tienen capacidad
para encontrar otras fuentes de información o para salir de esa trampa del periodismo convocado, ¿no? Entonces, con eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y en ese sentido, y entroncando con las herramientas, es fundamental llegar a estos sitios, eso tiene que ver con la especialización, lógicamente, con una agenda propia, ¿no? Es decir, al margen de todo lo que te van a bombardear y todas las convocatorias, tú tienes que llevar más o menos claro qué otras fuentes o qué fuentes que están allí te resultan interesantes y a las que puedes acudir para tener una información diferencial o una información más adaptada a los intereses de tus receptores. Porque nosotros, y se nos olvida también a nosotros, a veces, y en estos escenarios es una trampa muy fácil de caer en ella, a veces hacemos periodismo para periodistas. Y no se trata de hacer periodismo para periodistas, se trata de hacer periodismo para nuestros receptores y específicamente para el perfil de receptores que cada uno tiene en su medio. Y eso nos exige tener una agenda propia, tener unas fuentes propias, saber que hay determinados elementos que van a ser muy valiosos para nosotros y que a lo mejor no están de manera destacada en la agenda de la cumbre. Todo eso tiene que ver, lógicamente, con la especialización. Yo el otro día, por poner un ejemplo de lo que esto significa, y es un dato llamativo porque ni siquiera en Andalucía es conocido, le voy a dar pistas a la competencia, el material científico con el que la Comisión Europea ha elaborado o ha trabajado en sus negociaciones con el tema de emisiones y sobre todo la evaluación del impacto de los distintos horizontes de cambio climático en sectores productivos, etcétera, se ha elaborado en Andalucía. Y nosotros tenemos que contar eso como una información de proximidad que está ligada a un hecho global, ¿no? Entonces, yo insisto mucho, porque es una cosa que venimos arrastrando en todo tipo de cumbre, en el periodismo de proximidad y en el tener muy presente a quién nos dirigimos, ¿no? Dice Rosa María Calaf, y a mí me encanta esa frase, ya están aquí los que tanto saben de cubrir cumbre y nada saben de la cumbre que tienen que cubrir. Se ha generado también una especie de figura del especialista en cumbre. Da igual de que sea la cumbre, es el especialista o la especialista en cumbre que va de cumbre en cumbre contándonos fundamentalmente el envoltorio de ese teatrillo y no tanto aquellos elementos que son sustanciales y que son realmente relevantes para los ciudadanos. Yo en eso, para terminar, recordaría a los que estuvisteis aquí en la sesión inaugural de Sami Nair, que decía, en este debate los políticos son intrascendentes, lo importante son los ciudadanos, ¿no? Ellos son los que realmente van a cambiar el paradigma, ¿no? Pues eso, nosotros tenemos que estar pendientes no tanto de la cuestión política como de aquellas cuestiones, también de la cuestión política, pero de aquellas cuestiones que son relevantes para nuestros receptores y que le ayudan a tomar conciencia del problema y qué tienen que ver ellos con el problema y de qué manera ellos participan también en la solución del problema. Como digo, luego en el debate, si a alguien le interesa entrar en cuestiones más de herramientas propiamente dichas, yo estaré encantado de... Si no entran, lo voy a preguntar yo, o sea perfecto. Se va a hablar seguro de esas herramientas. Muy bien. Bueno, a continuación os presento a Carine Mayot. Como adelanté antes, ella es la presidenta de la Asociación de Periodistas por la Naturaleza y la Ecología, y en Francia es como la homóloga de Clara Navillo aquí en España, de presidenta de APIA, y además también copreside la Asociación de Periodistas de Medio Ambiente para la COP21, que se ha creado una asociación específica para cubrir la COP21. Ha venido esta mañana desde París, así que le agradecemos especialmente que esté aquí. Merci beaucoup et bienvenue, Carine. Y bueno, a su derecha está Álvaro, que va a ejercer de traductor, porque ya habla español, pero no se siente con mucha fuerza y lo va a hacer mejor en francés y lo va a ir traduciendo Álvaro. Ella pues, nos va a ofrecer sobre todo pues, las fuentes de información francesas a las que podemos tener acceso en la cumbre para poder seguirla bien, de periodistas franceses, de agencias. O sea que va a ser información muy práctica que puede ser de mucha utilidad para todos. Cuando quieras, Carine, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Je vais parler en français parce que c'est plus facile pour moi. On m'a demandé d'abord, je vais commencer en vous présentant notre association. Donc moi, je suis présidente de l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Sí, hola, sí. Hola, buenas tardes. Hablaré en español porque de esta manera me va a ser todo mucho más sencillo. En primer lugar, quisiera presentar mi asociación. Yo soy la presidenta de la asociación. Es una asociación de periodistas para la naturaleza
y la ecología. Nous existons depuis 45 ans. Et donc, en France, il y a 2 associations de journalistes spécialisés en environnement. Il y a également l'association des journalistes de l'environnement. Et pour l'occasion, nous avons décidé de faire une seule association qui s'appelle l'Association des journalistes de l'environnement et du climat. Je vous dis ça parce que ça pourra être utile après si vous avez besoin d'informations. Esta asociación existe desde hace 45 años y en Francia hay otras 2 asociaciones que son asociaciones medioambientales. Está la Asociación de Periodistas para el Medio Ambiente y luego la Asociación de Periodistas para el Medio Ambiente y para el Clima. Creo que esto es un dato que puede ser importante, interesante, en caso de que luego necesiten más informaciones sobre estas 2 asociaciones. No sé si hay... La Asociación de Periodistas para el Clima es la reunión de las 2 asociaciones. Oui. Ok. Et pour, donc, au niveau pratique, donc, je vais vous présenter ce qui va se passer à Paris. Il va se passer beaucoup de choses au Bourget, mais pas seulement au Bourget, dans beaucoup de lieux dans Paris. Donc, je vais essayer de lister tout ce qui... Enfin, tout, non, mais beaucoup de choses parmi ce qui va se passer. Y luego más, ahora sobre los aspectos más prácticos, les voy a presentar lo que va a ocurrir en París. Mucho ocurrirá, por tanto, en Bourget, pero también en muchos otros sitios. Intentaré presentarles pues, los diferentes eventos que se darán en lugar en esta cita. Nos associations ont pour but d'aider les journalistes à exercer leur métier, non seulement les journalistes spécialisés, mais aussi au-delà, ceux qui ne connaissent moins les sujets d'environnement. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez besoin de renseignements. Nuestra asociación tiene el objetivo de ayudar a los periodistas, tanto los periodistas que son periodistas especializados como aquellos que no tienen tantos datos o tantos conocimientos sobre el medio ambiente. Así que no duden en acudir a nosotros, estamos ahí para ayudarles. Alors, donc à Paris, quelque chose de pratique. Pour vous déplacer, vous recevrez le texte de ce que j'ai écrit, parce qu'il y a j'ai mis beaucoup de liens vers des sites web. Donc pour vous déplacer, j'ai mis le lien sur le site des transports. C'est tout bête, mais c'est très utile quand on va aller d'un bout à un autre, de savoir si ça va prendre une demi-heure, 1 heure ou 3 quarts d'heure. Les voy a dar entonces ahora los datos prácticos. Esta hoja que voy a estar leyendo se la vamos a poder facilitar también porque es que incluye muchas páginas web que son interesantes y que de esta manera las tienen todas. Empezaría, por ejemplo, con la página web de transporte, porque puede ser muy práctico saber cuánto vais a tardar, si vais a tardar media hora o más para ir desde un punto hasta otro punto. Voilà. Alors, les autres lieux, donc le Bourget, et ensuite, il y a par exemple le Grand Palais, donc c'est vers les Champs-Élysées, et au Grand Palais, il y a une réunion qui s'appelle Solutions COP21. Donc en fait, c'est un espace où sont réunies des entreprises, mais aussi des collectivités et des associations. Donc c'est un espace vitrine pour montrer des choses pratiques, des choses qui existent, qui peuvent représenter une solution. Bien sûr, pour les journalistes, tout l'enjeu, ce sera de faire attention au greenwashing, parce que les entreprises ne veulent pas se priver de faire beaucoup de greenwashing. Donc il y aura sans doute un peu de tri à faire, mais sûrement aussi des choses intéressantes sur ce site. Está entonces, por lo tanto, el emplazamiento, el recinto del Bourget. Luego también está el Grand Palais, que esto ya mucho más cerca de los Campos Elíseos. En este sitio, en el Grand Palais, se tendrá lugar las Solutions COP21 o las soluciones COP21. Este es un espacio de exposición en donde se van a presentar soluciones concretas para empresas, o sea, por las empresas o por colectividades. Es, si quieren, como una especie de escaparate donde se podrán ver diferentes prácticas, diferentes soluciones. Lo único que habrá que tener cuidado ahí es con el greenwashing, puesto que efectivamente pues, muchas empresas es lo que tratan precisamente de evitar el tener que les hagan ese lavado con el greenwashing, y es con lo que los periodistas tendrán que tener más cuidado. La ville de Paris
présente plusieurs choses. Il y a un espace d'exposition qui est devant la mairie de Paris, devant l'hôtel de ville, et puis un autre espace qui est sur le bassin de la Villette. Là aussi, ce sont des solutions concrètes et ça s'appelle le Paris de l'avenir. Donc l'idée, c'est de montrer comment vivra Paris dans quelques dizaines d'années. En la ciudad de París y también en lo que es la Villette, bueno, ahí se van a abordar soluciones concretas. Ahí está la exposición El París del futuro. Esto tiene lugar en la plaza que está en el Ayuntamiento de París, en el centro, y ahí se pueden ver diferentes soluciones sobre el futuro, lo que le puede esperar a París. Il y aura le 4 décembre le sommet des maires, donc des maires qui vont venir de nombreux pays. Donc je vous ai mis un lien vers l'accréditation. Pour tous les événements, pratiquement, il faut s'accréditer. Vous aurez les liens sur le document pour vous accréditer. El 4 de diciembre tendrá lugar la cumbre de los alcaldes, serán alcaldes de varios países. Ahí hace falta una acreditación. Les dejaré en ese documento que se les va a remitir la página web donde podrán solicitar la acreditación. Alors, dans un endroit qui s'appelle l'Hôtel de l'Industrie, il y a toute une session consacrée à l'Afrique pendant pratiquement tout le sommet sur le climat, donc avec beaucoup d'entreprises, des start-up africaines qui vont aussi présenter des choses. En el Hotel de l'Industrie va a haber también varias actividades durante toda esta cumbre que se van a centrar sobre todo en África y entonces ahí habrá varias empresas emergentes, varias startups que se centrarán sobre todo en la temática de África. À l'UNESCO, le 4 et le 5 décembre, il y a l'Université de la Terre avec le Parlement des entrepreneurs d'avenir. On va parler de résilience économique et sociale et climatique. En la UNESCO, el 4 y 5 de diciembre, estará la Universidad de la Tierra, que será el Parlamento de los empresarios del futuro, con la resiliencia o recuperación económica, social y climática. Le week-end qui est au milieu du sommet, le 5 et 6 décembre, il y a le village mondial des alternatives qui se tient à Montreuil. Montreuil, c'est tout à côté de Paris, donc dans la banlieue proche de Paris. Des solutions alternatives concrètes qui seront exposées. C'est quelque chose qui est organisé par un mouvement qui s'appelle Alternatiba. Alternatiba, c'est un mouvement très, très dynamique qui s'est créé en 2013, donc tout récent. C'est venu du Pays basque français. Et donc, en 2 ans, ils ont essaimé en France et dans une certaine partie de l'Europe. Il y a eu, je crois, un village des alternatives à Bilbao au mois d'octobre. Donc, à mon avis, c'est pour ceux qui s'intéressent aux associations écologistes, c'est un mouvement qui est intéressant à suivre, avec une personne qui est à la tête de ce mouvement, Tchetch Cheveri, qui est quelqu'un d'assez charismatique et qui peut être intéressant à interviewer. El fin de semana que está en mitad de la cumbre, es decir, el 5 y el 6 de diciembre, en Montreuil. Montreuil está muy cerquita de París, está en las afueras, pero muy cerquita, en las afueras más próximas. Y ahí se van a presentar soluciones alternativas concretas. Hay un movimiento que se llama Alternativa con B. Y es un movimiento que se creó en 2013 en el País Vasco francés y en estos 2 años bueno, han ido haciendo mucho trabajo y de hecho hace poco han hecho varias reuniones en Francia y en Europa y hace poco en Bilbao hubo esta reunión del Pueblo de las Alternativas. Son asociaciones ecologistas que pueden ser muy interesantes para las diferentes asociaciones ecologistas y en este sentido a la cabeza de esta asociación está Tchetch Cheveri, a quienes yo os invito a que les entrevistéis porque es una persona que sin duda puede ser muy interesante.
Alors, un autre lieu, c'est la zone d'action pour le climat, la ZAC, qui va réunir à la fois des projets artistiques et militants. Otro elemento interesante va a ser la zona de acción para el clima, la ZAC, la ZAC, donde habrán debates de forma permanente o proyectos artísticos y militantes para acelerar la movilización. Alors, un autre lieu aussi intéressant, c'est The Place to Be. Alors, The Place to Be, en fait, ça réunit des blogueurs. C'est la jeune génération qui veut créer un nouveau récit sur le climat. Donc, ça va mélanger des blogueurs, des artistes. Ils veulent faire des bandes dessinées, des happenings. Ils veulent créer une autre façon de parler du climat. C'est un mouvement qui est assez médiatisé en France, un mouvement aussi qui interroge pas mal les journalistes, puisque en fait, ce sont des jeunes qui quelque part nous disent que notre façon de faire peut-être n'est pas assez efficace. En tout cas, ils essayent de la renouveler, donc ça nous interroge beaucoup, mais je pense que c'est aussi intéressant à regarder. Voilà, ils sont évidemment très présents sur les réseaux sociaux. Et alors, l'originalité aussi, c'est qu'ils ont réservé un hôtel. Ils vont aussi vivre sur un lieu. Ils ont réservé, je crois, 500 places. Et donc, des blogueurs du monde entier vont venir vivre dans cet hôtel. Il y aura beaucoup de réunions. Ils vont faire venir Nicolas Hulot, l'écologiste indienne Vandana Shiva. Il va y avoir beaucoup de choses autour de ça. On va voir ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant à suivre et on peut aussi le suivre par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Otro lugar es Place to Be. Place to Be realmente es la cita para los blogueros, para la generación más joven. Ellos lo que van a tratar de hacer es un relato nuevo sobre el clima y cómo nos podemos enfrentarnos al clima, cómo podemos entender el clima, hacer un nuevo relato a través, por ejemplo, de cómics o de happenings, etc. Es un movimiento que es muy mediático en Francia y donde son realmente jóvenes que nos dicen básicamente que nuestra forma de actuar es poco eficaz y bueno, nos quieren transmitir nuevas ideas sobre cómo, por ejemplo, contar las informaciones sobre el clima. Como son jóvenes, obviamente tienen mucha presencia en las redes sociales. Otra particularidad que tienen es que han reservado un hotel para 500 personas. Se entiende que van a tener muchísimas reuniones. De hecho, se van a ver con Nicolas Hulot y también, por ejemplo, con la ecologista india Vandana Shiva. Y se podrá seguir, evidentemente, toda esta información en Place to Be, también desde las propias redes sociales. Pour ceux qui vont venir à Paris, donc j'ai aussi sélectionné des visites. Si vous avez besoin de faire des images, il y a des visites qui sont organisées. La ville de Paris, je donnais un site sur les visites qui sont données par la ville de Paris pour aller voir des écoquartiers, la géothermie, enfin toutes sortes d'initiatives. Il y a également la région Île-de-France qui organise des visites. On peut aller voir des sites de méthanisation, de gestion des déchets, une école en bois et en paille. Para las visitas, para aquellos que quieran hacer visitas de la ciudad, bueno, os he adjuntado en el documento que les vamos a remitir una web en donde están las diferentes visitas que la ciudad ha organizado para diferentes emplazamientos, para que puedan ver, por ejemplo, ecobarrios, cuestiones de geotermia. Eso está puesto, por ejemplo, en la página web, el documento que les vamos a remitir. En lo que es la región Île-de-France, también hay unas visitas que se han organizado para ver, por ejemplo, centros de metanización o gestión de residuos o escuelas de madera y de paja. Eso lo tenéis en las webs que están incluidas en el documento que se les va a facilitar. Une autre région qui va organiser des rendez-vous, des visites, c'est la région Nord-Pas-de-Calais qui est toute proche de Paris. Ça peut être intéressant si vous avez besoin de faire de montrer ce qui se passe en France, de participer à ces visites. Donc c'est le 1er et le 8 décembre.
Ce qui est intéressant dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est que c'est une région industrielle qui se reconvertit peu à peu, donc une région de mines notamment, ou de grosses industries sidérurgiques. Et ça peut être intéressant d'aller voir comment ils accomplissent cette reconversion. Otra región que se puede visitar es la región de Nord-Pas-de-Calais. Es una región que puede ser interesante visitar para ver qué es lo que ocurre en Francia. La visita están programadas para los días 1 y 8 de diciembre y es interesante porque es una ciudad que es industrial y se puede ver cómo se ha reconvertido esta ciudad y que es una ciudad en la que hay mucha minería y mucha actividad de siderurgia y bueno, pues es interesante ver cómo está haciendo esa reconversión de la industria. Ensuite, j'ai essayé de lister quelques acteurs de la COP21. Je vais vous dire rapidement. Notamment, pour les scientifiques français, il y a Jean Jouzel, qui était vice-président du GIEC et qui a reçu le prix Nobel de la paix avec Al Gore en 2007, qui est quelqu'un qui parle facilement aux journalistes et que l'on peut interviewer. Il y a également Valérie Masson-Delmotte, qui est la coprésidente du groupe 1 du GIEC sur les sciences du climat, qui est quelqu'un aussi de très pédagogique, qui a écrit des livres pour les enfants, enfin, qui peut être quelqu'un d'intéressant à interviewer sur le plan... elle a un discours très, très clair et ça peut être bien pour les journalistes de l'interviewer. Con respecto a actores de la COP21, de los científicos, yo he apuntado a Jean Jouzel, que ha sido vicepresidente del IPCC y que recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Al Gore en 2007. Es una persona con quien es muy fácil hablar y que habla mucho con los periodistas y sería una persona interesante para realizar una entrevista. Otra persona también de la parte científica sería Valérie Masson-Delmotte, que es copresidenta del Grupo 1 del IPCC, y que trabaja, por tanto, con las ciencias del clima. Y ella también es una persona que tiene un discurso con mucha pedagogía, de hecho ha escrito libros para niños y su discurso siempre es muy claro. Du côté des associations, il y a le réseau d'Action Climat avec Alix Mazouni et au niveau également, il y a également je cite parmi mes nombreuses associations, le WWF qui a la particularité d'avoir depuis quelques jours un nouveau directeur, Pascal Canfin. Il se trouve que Pascal Canfin, c'est un ancien journaliste. Pour la petite histoire, il est ancien membre de notre association également. Il a été ministre du Développement en France et c'est une des personnes qui connaît le mieux les questions du climat et qui pourra bien renseigner aussi les journalistes. Con respecto a las asociaciones, está la asociación de la Red Acción Clima, el Réseau Action Climat, RAC, con Alix Mazouni, que es el responsable para estas políticas internacionales. Y luego, para la WWF, bueno, estaba Pascal Canfin, lo que pasa es que hace unos días tenemos un nuevo director, porque es que precisamente Pascal Canfin es periodista y miembro de nuestra asociación y ha sido además un antiguo ministro de Desarrollo y bueno, pues es el nuevo director de la WWF y forma parte de nuestra asociación los periodistas y escritores para la naturaleza y la ecología. Voilà, pour les sources d'information, il y a le site de notre association, AGEC 21, et notamment les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, on sera présent. Et puis tous les matins, on sera à l'espace Génération Climat pour accueillir les journalistes à 11h sur le stand de la Fondation Nicolas Hulot. Et la Fondation Nicolas Hulot fera un décryptage d'actualité et nous serons là également pour orienter les journalistes, ceux qui viennent avec des questions, pour essayer de faire du partage d'informations, donc tous les matins. Et puis si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur notre site.
Con respecto a las fuentes de información, por supuesto está la página de nuestra asociación y bueno, que ahí nos pueden seguir también desde las redes sociales, ya sea desde Twitter o desde Facebook. Luego también estaremos presentes todas las mañanas a las 11 de la mañana en el espacio Generaciones Clima, en el stand de la Fundación de Nicolas Hulot, para precisamente ayudar a los periodistas a localizar los elementos importantes, las citas importantes o personas interesantes. Y la Fundación Nicolas Hulot lo que hará es un análisis de las negociaciones. Bueno, estaremos a su disposición a las 11 todas las mañanas. Et puis donc d'autres journalistes, Valérie Laramé de Tannenberg, qui est le coprésident de notre association AGEC 21 et qui est rédacteur en chef du journal de l'environnement. C'est un journal plutôt professionnel qui va faire un quotidien sur la COP, donc ça peut être intéressant de le suivre, un quotidien gratuit. Il y a le site Reporter, dont le rédacteur en chef est connu pour avoir écrit un livre qui, je pense, a été traduit dans beaucoup de langues, qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Donc le site Reporter va faire aussi des analyses quotidiennes et il a publié sur son site un kit de survie, la COP21 à l'attention des journalistes. Donc on y retrouve aussi beaucoup d'informations spécialement pour les journalistes. Ensuite, on peut suivre aussi le blog d'Olivier Nouayas, qui est le vice-président de notre association JNE, qui a écrit 2 livres sur le climat, qui travaille au magazine La Vie. Il m'a donné quelques exemplaires du numéro spécial climat qui est paru là hier et je l'ai apporté. Vous trouverez également sur la table, j'ai laissé aussi des journaux de notre association. Olivier Noyas, également Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde et qui est un fin connaisseur du sujet, et également Jade Lingard, qui est une jeune journaliste à Mediapart, donc qui suit particulièrement les mouvements écologistes et qui produit des analyses politiques. Otras personas interesantes serían Valérie Laramé de Tannenberg, que es copresidente del AGEC 21 y redactor jefe del periódico del medio ambiente, el Journal de l'Environnement. Es un medio profesional y que hará un diario, o sea que todos los días hará un seguimiento y hará un diario que será además gratuito. Luego también está Reporter, que es bueno, el diario de ecología cuyo redactor Herbert Kempf se le conoce sobre todo por haber escrito Cómo los ricos destruyen el planeta. Es una obra que ha sido traducida a varios idiomas y bueno, ahí se harán unos análisis diarios. Además, él tiene también, ha publicado también un kit de supervivencia a la COP21 dirigida especialmente para los periodistas. Más personas están Olivier Noyas, que es un bloguero Olivier Noyas, y que es periodista, tiene 2 libros publicados sobre el clima y además trabaja también con la revista La Vie, y de hecho he traído conmigo algunos ejemplares de la revista que salió publicada precisamente ayer. Luego también está Stéphane Foucard, que es periodista de Le Monde y que es un experto en materia de medio ambiente, y Jade Lingard, que bueno, es un joven periodista también de Mediapart y que bueno, sigue también todo lo que son los movimientos ecologistas. Voilà, j'en ai fini. J'étais un peu longue, mais je pense que à travers tout cela, même si vous ne venez pas à Paris, il y a quand même des sources d'information. Et même si vous ne suivez pas la COP en elle-même, je pense que, comme le disaient mes 2 voisins tout à l'heure, il y a une vie après la COP. Et je pense qu'autour de cet événement, il y a plein de sujets que l'on peut exploiter par la suite. Bien, pues con esto yo ya termino. No sé si quizás me he excedido demasiado, pero creo que es interesante porque con todos estos elementos, aunque no puedan acudir a la COP, sí que van a poder seguir la información desde muy cerca. Y luego creo que también otro elemento importante es saber que hay una vida después de la COP, como decían mis compañeros, y muchos temas pueden salir precisamente de esta COP. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Karin, por la intervención y por toda la información de carácter práctico que has dado para poder seguir la cumbre de París. Muchísimas gracias. A continuación va a hablar Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF. Es además el responsable de todas las campañas, de coordinar todas las campañas de WWF. Va a estar muy presente la ONG en París. Y bueno, pues también nos vas a dar el punto de vista de una ONG ambiental tan importante como WWF y las fuentes de información de las que os vais a nutrir también para tenernos al día. Muchísimas gracias. Mi papel aquí es un poco distinto. Ahora que no nos oye nadie, os puedo decir que yo no soy periodista ni jamás he cubierto una COP in situ. Pero es cierto que llevo, como desde Antonio, yo creo, desde el año 92, cubriéndola. Porque he trabajado en comunicación, soy comunicador, me considero comunicador, por supuesto. De hecho, os traía 4 diapositivas o 5 o 6 para que entendáis un poco lo que quiero traeros. Me han dicho que sea muy práctico y que sean 8 minutos. Bueno, hasta aquí el turno de 8 minutos. Aquí ya yo creo que podemos extendernos un poco más, si os apetece. Bueno, no, prometo ser muy práctico, pero a mí me gusta siempre que se vea también a la pared, porque se refuerza mucho, ¿no?, con la imagen. Un primer apunte es que este taller era herramientas para facilitaros la vida, para que sobreviváis en la COP. Y ya veis que no vais a sobrevivir ni de coña. Lo estáis viendo. Esto es muy complicado. Realmente, si me pasas la primera diapositiva, pasa del tirón 4 o 5 veces. Pum, pum. Lo iba a hacer una por una, pero antes de ir a lo práctico y a ver, para que sepáis que os ofrezco, antes, no me coge la sorpresa del día. Sí que quería poner en contexto esto, porque efectivamente yo soy biólogo, trabajo en comunicación desde hace muchos años, pero soy fuente, a diferencia de todos mis compañeros que tienen que aguantarnos el que les persigamos, les demos la información, sácanos, Antonio, por favor, un reportaje, WWF, estamos trabajando esto, pero y el papel que tenemos es realmente distinto, ¿no? Pero quiero que os quedéis con la foto de por qué vamos y por qué llevamos tantos años cubriendo la COP. Porque queremos conseguir esto, un acuerdo climático que sea ambicioso, que sea justo, que sea vinculante, que se financie, que considere la adaptación y la diferencia norte-sur, que asegure un fondo verde para el clima. Y luego nosotros trabajamos mucho en agricultura y bosques, pues para que se propongan acciones concretas para la agricultura y los bosques, ¿no? Este es nuestro contexto teórico, el por qué estamos en la COP, ¿no? Pero quiero ir más allá. ¿Qué vamos a hacer en la COP, ¿no?, como organización no gubernamental? Pues mirad, somos uno de los 7.000 observadores que hay. Nuestro papel es de observador, es de hablar lo que podamos, lo que nos dejen, pero no votar. Eso sí, tenemos un despliegue de gente y lo que queremos es dar la batalla. Lo que queremos es que de esa COP salga precisamente ese acuerdo ambicioso y justo y vinculante que todos queremos, que el Acuerdo de París no proyecte la frustración de Copenhague, como decía Antonio, efectivamente, y trabajaremos pues, en los pasillos, en los centros de prensa, insisto, metiéndole la información a los compañeros, trabajando, haciendo lobby con los buenos y con los malos. Hay que hacer de todo en esa COP y es muy, muy cansado, como os he apuntado antes, eso es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que salga de la COP? Pues que no se superen esos 2 grados, ¿no? Lo que queremos es que precisamente la temperatura media del planeta no supere el 1,5 o 2 grados y que se consiga ese acuerdo. Y ahí vamos a trabajar. Y por eso queremos trabajar en París y por eso hemos llevado un equipo de gente, ¿no? En este momento se apuntaron unos 80 compañeros de toda la red mundial de WWF. Al final nos han dado, por supuesto, como 30 acreditaciones, creo, nada más, suficiente. Es un equipo muy completo. Y es un equipo de gente que va a estar trabajando en política, son técnicos, hay comunicadores, tenemos personas también en la sala de prensa. Y bueno, queríamos inundar de pandas París, pero bueno, nos han dejado solamente con 30, nos conformamos, viendo cómo está la situación, ¿no? De forma muy práctica, ¿qué os ofrecemos? Hay un vendaval de información, como también se ha dicho antes. ¿Qué elijo? Si te dan a la entrada de cada día 50 sites, meetings, 200 ruedas de prensa, un montón de páginas web, bueno, nosotros no somos menos. Y para los periodistas os ofrecemos algo en exclusiva. Hemos desarrollado una herramienta que es esta web, que es climate.paris, donde podéis acudir siempre que queráis para coger toda la información que queráis. Ahí tenemos, está en español, en francés y en inglés, y podéis tener actualidad diaria, informes que vayamos publicando, convocatorias de ruedas de prensa. Es un portal
que hemos creado solo para los periodistas, para todos los que cubren la COP y para que todo aquel que esté interesado en conocer la versión de esta fuente particular, que es mi ONG, pues que vaya aquí, ¿no? Bueno, he intentado navegar, pero bueno, no vamos a navegar, pero sí os pido que a partir del lunes, que estará activa, entréis y os invito a que consigáis cualquier tipo de información que haya allí, ¿no? ¿Qué más cosas? Hay muchos elementos. Dentro del menú de la navegación de esta página web, pues podéis descargaros infografías, documentos técnicos, por supuesto comunicados de prensa, vídeos, fotos, un montón de material diario que ofrecemos directamente a los medios, y son herramientas que esto sí que creo que puede facilitar la vida al periodista que cubra la COP. Una cumbre que es ingestionable simplemente por las 20.000 personas que va a haber dentro y muy especialmente este año por las medidas especiales, ¿no?, de seguridad que se están teniendo. Pero yo sí que creo que este tipo de herramientas os facilitan la vida y, por supuesto, esto, como somos una fuente más de las muchas que hay, pero desde WWF os proponemos esto, ¿no? Y, por supuesto, os ofrecemos gente, ¿no? Hoy mismo hemos mandado un email a todos los medios, los contactos que tenemos, para que sepáis quién va a estar allí, ¿no? Para que en todo momento sepamos desde París y desde aquí, desde Madrid, los que vamos a estar volcados en estas 2 semanas en la cumbre. Ahí os dejo las direcciones, los teléfonos incluso y los correos de las personas que van a atender. Arriba está Mar, a la izquierda, a la derecha está Cristina, comunicación, nuestra técnica, que es la que cubre temas políticos y tal, desde aquí, porque los colegas que han ido de Europa vienen de Bruselas todos. La representación de WWF en la COP es más regional que nacional, por lo que os digo de las restricciones, ¿no?, lógicamente, de las credenciales. Así que Europa va a ir casi como Unión Europea representada a través de nuestra Oficina de Política Ambiental de Bruselas, ¿no? Pero también vamos a tener algo importante, y es gente hispanohablante que os va a poder atender desde el punto de vista técnico y también periodístico, ¿no? Abajo podéis ver a 3 personas clave. A la derecha de todos Mariana, que es nuestra directora para Latinoamérica y Caribe de todo el programa de Clima y Energía. En el medio Julio Mario, que es mi compañero, el director de comunicación para toda Latinoamérica. Y Katia, que va a ser la espía, la que vamos a tener dentro, porque muchos de los colegas van a estar fuera. Van a estar en un hotel de concentración, pero fuera de la COP, porque no había credenciales suficientes, ¿no? Pero Katia es una persona clave para el que vaya a acudir a París y quiera información de primera mano de la organización, porque va a estar dentro y estará con los periodistas y estará organizando conferencias de prensa. Y bueno, pues yo creo que no traigo nada más. Información así muy práctica, por si os vale. Sí, repetición de la imagen de la jornada, que es la siguiente, que es deciros un poco a qué vamos ya, la siguiente. Ah, no, bueno, ya se acabó, ¿no? Yo creo que ya. Sí, la imagen final de la batalla, que os he puesto antes, que me gusta mucho y quería acabar con esa, pero bueno, ya la habéis visto al principio. Si queréis luego más información, pues bueno, yo creo que en el debate, ¿verdad?, sí, podemos ofrecerlo, ¿vale? Hay que recordar también que, bueno, que todas las fuentes de información que nos están dando, las que nos ha dado Caguín, la web que nos ha dicho Miguel Ángel, www.climate.paris, todo va a estar colgado en la web de APIA, a disposición de todos los que queráis consultar estos días todas esas fuentes de información. Bueno, hemos estado hablando de la Cumbre de París desde el punto de vista de la agencia de noticias, del periódico, la televisión, las ONGs. Nos queda un medio de comunicación principal y muy querido, como es la radio. Tenemos, por último, a Luisa Pérez, que es redactora de los servicios informativos de Radio Nacional de España desde hace 20 años y en los últimos 3 años cubriendo el área de sociedad, especializada en ciencia, tecnología, espacio y medio ambiente. Desde hace 2 años tiene en antena el espacio de Radio 5, Generación Verde, de información ambiental. Y bueno, pues como especialista en medio ambiente va a ir a cubrir la Cumbre de París, va a estar allí in situ, en París. Así que nada, cuéntanos bueno, pues esas fuentes de información, esas herramientas prácticas que debemos tener los periodistas para poder seguir bien la cumbre. Bueno, yo para empezar tengo que confesar que bueno, yo soy un bebé, un recién llegado a esto. Yo solo llevo 2 años y medio haciendo medio ambiente. Y mi experiencia cubriendo COPs pues se limita a la de Varsovia, con lo cual nada, yo tengo ganas de ir y todo. Bueno, yo a Varsovia llegué, como os digo, en blanco, apenas llevaba 6 meses entonces haciendo medio ambiente y creo que aprendí muchas cosas.
con sangre, sudor y lágrimas, bueno, he intentado aplicar ahora a la hora de preparar esta cumbre. La primera os va a parecer una obviedad, pero es que hay que saber inglés. Es así, o sea, yo soy de la generación del francés y yo a Carrie más o menos le sigo perfectamente, pero yo, bueno, ahora ya me he puesto las pilas, pero en Varsovia para mí lo del idioma fue un hándicap brutal. Confío en que ahora en Francia las cosas sean distintas. Me ha hecho mucha ilusión que la embajada esté ahí poniendo documentos y cosas, pero bueno, fue una dificultad para mí seria. Pero la gran dificultad de cubrir una cumbre del clima es la complejidad técnica de las negociaciones climáticas. Y eso implica que la información no se puede improvisar, hay que saber muy bien de qué se habla y para eso pues hay que estudiar. En mi caso yo he tenido que estudiar, claro, yo no tengo la experiencia de Antonio o de Monty o vuestra, en fin, pues nada, estudiarme la historia de las COP, organización, cómo se desarrollan. Fundamental para localizar focos de interés. También estudiar los informes del IPCC, sus conclusiones, porque bueno, es la base científica sobre la que se desarrollan las negociaciones climáticas, y de otros organismos. Pues he acudido pues, al IPCC, a la Organización Meteorológica Mundial, al Instituto Meteorológico Británico, por mencionar algunos. Contemplar los diferentes enfoques e intereses. Y para eso, bueno, pues hay que conocer primero todos los interlocutores, los oficiales, Ministerio, Comisión Europea, EMED, IPCC, Naciones Unidas, Presidencia francesa de la COP, observadores importantísimos, ONGs ambientales, empresas, lobbies, humanitarias, activistas, entes de investigación, todos los que tienen algo que decir sobre el cambio climático, porque es una forma básica de tener una visión global sobre los asuntos e identificar las fuentes. Seguir el trabajo de otros compañeros, claro que sí, para que no se me escape nada, porque bueno, supongo que el que tiene toda la experiencia pues no lo necesita, pero en mi caso, desde luego, seguir lo que hacen otros compañeros es básico para estar pendiente de lo que yo no tengo identificado a priori. Intentar hacer pandilla también, claro, porque yo creo que respetando, por supuesto, los intereses de cada medio, y bueno, pues, pero creo que la dimensión de la cumbre es inabarcable y que con el apoyo mutuo pues podremos funcionar mejor. Trabajo previo a la COP. Bueno, pues desde el 10 de noviembre en Radio Nacional estamos poniendo en antena reportajes en diferentes formatos y duraciones, en informativos de Radio Nacional y en Radio 5. El objetivo de esto, bueno, pues ir creando ambiente, que los oyentes conozcan las claves del acontecimiento, que son las COVID, ir desgranando las partes que pueden ser de interés para el oyente para que cuando se encuentre el día 11, ojalá, o el día 13, termina la cumbre de París y se ha acordado, bueno, y de pronto me digan, bueno, ¿y esto qué es de los 2 grados, grado y medio y vinculante? Bueno, pues ir desgranando. Las informaciones se emiten los martes y los jueves, creo que ya lo he dicho, y en distintos formatos, una información de 1,5 minutos en un diario, de 3 minutos en otro, un reportaje un poquito más largo de 5 minutos. Esto sobre lo que estoy haciendo antes de ir a París. Pero bueno, ¿cómo llego yo a la COP? Bueno, pues llego con mucha previsión. La acreditación la pedí el mismo día en que se abrió el plazo. Ya se ha reservado un puesto de prensa, se ha pedido una línea RDSI, porque yo trabajo en radio. Por supuesto, avión, hotel. Y bueno, todo esto me ha permitido estar en contacto con la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas. Al estar en la lista de prensa acreditada, te van mandando información con cierta asiduidad. Te mandan, bueno, de mayor o menor interés, pero bueno, ahí está llegando, ¿no? Identificando mis contactos y facilitando con ello que ellos me tengan identificada a mí, porque es tan importante que yo sepa a quién acudir como que el que quiera transmitir algo, ponerse en contacto conmigo, me tenga localizada, ¿no? Acudiendo a todas las convocatorias, por muy... bueno, siempre crees que te pueden aportar algo, ¿no? Desde ONGs, partidos políticos, ministerios,
Y incluso esta, en la que estoy aprendiendo cosas, estoy tomando notas, pues porque se sugieren ideas que desde luego pues a mí se me habían escapado y me está resultando muy interesante. Y abordando el reto con responsabilidad, porque bueno, pues, tenemos el deber profesional de trasladar a la audiencia, a la opinión pública, lo mejor posible los entresijos de una negociación que, en palabras de la exsecretaria de Estado Teresa Rivera y del director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, con ambos he hablado, y los dos coinciden en que es una de las más complejas y plurales de las negociaciones que se pueden abordar en el ámbito internacional. Y con ilusión, claro que sí, porque es un gran reto profesional, va a ser muy duro, lo sé, pero yo creo que me va a gustar. Y en cuanto a las características del medio en el que yo trabajo, bueno, pues a ver, yo tengo que simplificar al máximo el mensaje. Me pasa como a Monty, que en un informativo tienes 50 segundos, en radio con testimonio. Es decir, que contar básicamente 35 segundos la esencia de una noticia te exige, por supuesto, saber mucho de lo que estás hablando para poder ir al grano y saber contarlo, en fin. Y luego, claro, yo voy por informativos. En Radio Nacional tenemos boletines informativos cada media hora, luego los diarios hablados, pero además, claro, van a tirar de mí en programas. Y bueno, pues ahí hay otros formatos diferentes, con intervenciones más extensas en las que tengo menos experiencia y bueno, pues habrá que hacer frente a eso. La inmediatez del boletín, estoy en el briefing de la delegación española y en 3 minutos tengo que entrar con un corte contando lo que ha sido todo el día, bueno, pues eso es un reto de la información en radio, ¿no? Igualmente, compatibilizar, que yo creo que eso nos pasa un poco a todos, pero sobre todo los que tenemos momentos de conexión, compatibilizar el momento en que tienes que estar en tu puesto de prensa y pensando que te estás perdiendo la rueda de prensa, que sin lo que se está diciendo allí no tiene sentido lo que tú vas a contar. Bueno, pues son las dificultades, ¿no? Y identificar, claro que sí, lo imprescindible, lo urgente y lo importante, una jerarquía que no es obvia porque dependerá de cada momento y habrá que saber, bueno, saber manejarnos en ese lío. Y en cuanto a la información, pues yo creo que hay 2 etapas, pues una que es la negociación y el acuerdo, y aquí también se ha mencionado, y luego el después, el acuerdo y las reacciones, el saber encontrar las voces que evalúen con mayor proporcionalidad y con mayor objetividad las consecuencias de lo que se ha afirmado, si es bueno, si es malo, y sobre todo huir un poco del gran titular que no dice nada, que queda muy bonito, pero que no lleva a ninguna parte, ¿no? Bueno, yo llego a París el día 8, me temo que las medidas de seguridad a raíz de los terribles atentados van a dificultarnos movernos por allí, va a ser complicado, y creo que va a ser un obstáculo también, pero bueno, en cualquier caso, ya os he dicho que a mí esto me hace ilusión y también me da respeto, claro que sí. Nada más. Pues muchísimas gracias, Luisa, y muchísimas gracias a los 7 por vuestras intervenciones. Vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si antes yo quiero formular una primera. Recordaros que en la web de APIA, apiaweb.org, van a estar un listado de todas las fuentes de información, de herramientas prácticas a las que podemos consultar para tener la mejor información de la Cumbre del Clima de París. Nos ha dado muchas Micael y Kaguin. La parte francesa se ha portado mejor que la española, nos han dado mucha más información, pero es verdad que quería preguntar a la parte española esas herramientas prácticas, esas fuentes de información a las que acudir, tanto un periodista de un periódico, de una radio, de una televisión, si nos podéis añadir alguna fuente de información que nos haya faltado para poder consultar y para poder tener un acceso a la información de la cumbre mucho más completa. A cualquiera es una pregunta abierta, vamos. Yo, por ejemplo, la información que hizo hace poco la Secretaría del Convenio de Cambio Climático sobre el grado de
el análisis que había hecho de las promesas presentadas por los países, había una introducción previa en la que la secretaria general hacía una expresión muy ambigua sobre si esas contribuciones significaban, ella hablaba algo así como el inicio de una nueva tendencia, era una expresión terroríficamente ambigua. Las emisiones de los gases de efecto invernadero van a subir a partir de todas esas 195 países. Realmente el documento de la ONU tienes que leerlo en íntegro. Entonces, el problema de la ONU es que, como todo el mundo, tiene que ser fiscalizado. Yo recomendaría dos webs muy interesantes, que son Climate Action Tracker, que es una suma de 4 centros de investigación y donde analiza y fiscaliza qué son realmente lo que dicen los países que han presentado, lo analiza muy bien, es una web fantástica, con unos gráficos muy interesantes, de tal manera que se puede ver y suspenden los países, los que aprueban, los que no. Es decir, frente a una información muy rutinaria y muy atona de la ONU, allí sí que tú te haces una idea de lo que hacen los países. Entonces ves la contabilidad de Rusia y ves cómo engañan a la ONU y entonces generan una cantidad de sumideros desproporcionada y todo eso le pone en suspenso Y yo creo que esta es una recomendación. Hace cada muy pocos días van sacando documentos en donde van explicando, pues, a partir de ahora, fruto de esas contribuciones, además hace una extrapolación. Ya sabemos que eso significa que la temperatura va a subir 3 grados. Después de una actualización con nuevas promesas de los países, están en 2,7. Y yo veo que la ONU refrendó lo que dijo esta organización, Climate Action Tracker. Hay otra que se llama, una web parecida, que también analiza otra información que yo considero muy necesaria, porque en la línea de lo que comentaba antes, en realidad, si esta reunión, he dicho y subrayado que el clima o el futuro del clima no se decide aquí, sino se decide realmente en la Organización de Libre Comercio, en los encuentros de otro carácter, yo creo que esto es fundamental. Es decir, cuando se reúne la OPEP y deciden incrementar la explotación de petróleo, eso no lo recoge Kioto ni lo va a recoger. Hay que cuantificar también, y lo hacen algunas ONGs, la cantidad de petróleo que debería mantenerse en el subsuelo para que esas emisiones, si se queman esos combustibles, se emitirían a la atmósfera una cantidad desproporcionada. Es decir, que tenemos que buscar el otro lado de alguien que fiscaliza la información oficial. Y la de la ONU padece la deficiencia de cualquier información oficial también. No sé si alguien más quiere comentar. Si no, abrimos ya turno de preguntas. Tenemos, no sé, 10 minutos o un cuarto de hora máximo. Luis y Lourdes, bueno, el orden que queráis. Buenas tardes a todos. Hola. Pues yo simplemente comentar también, yo solo tengo la experiencia de haber estado en Copenhague. Me presenté, ahora que tengo aquí a Lourdes, me presenté sin acreditación y Lourdes, que es una fiera, pues se batió ahí el cobre de manera que vamos, pudimos entrar allí todos porque Antonio, que está ahí, bueno, una desorganización tremenda los primeros días en Copenhague y demás. Solo quiero insistir en una cosa, y es lo que ha dicho Luis al final. Yo cuando estuve allí, mi nivel de inglés es absolutamente de supervivencia. Es vital controlar inglés, pero controlar inglés no de cualquier manera. O sea, la gente que no hable inglés como español no se entera de lo que pasa, y hasta el punto, es por lo menos mi impresión, hasta el punto de que allí quien corta el bacalao informativamente son la BBC, la CNN, Reuters, las grandes agencias, y que además mueven la información en inglés. Si tú quieres enterarte de algo estando en la cumbre, de qué es lo que está pasando realmente en las negociaciones, vete a ver qué es lo último que está soltando Reuters, porque yo no sé si es, no ya solo por el inglés, sino porque en determinados países hay periodistas que tienen también tal conexión con el poder político, digo, y de los negociadores que pueda estar en cualquier sitio, que son capaces de ir a la última, o si no, medio mundo está en los sitios de la cumbre viendo qué es lo último que suelta Reuters, la CNN, la BBC. Es un poco la impresión que... Y además es que antes Monty ha hecho un comentario que justo es lo que me ha hecho pensar en esto. Digo que vuestra competencia directa es la Fórmula 1 y las motos. Es un poco lo que pasa con la Fórmula 1. Yo, que también me gusta verlo de vez en cuando y que sigo algo un poco lo de la Fórmula 1, los medios en español, somos periodistas todos, pero los medios en español dan pena haciendo la información de la Fórmula 1. Lo único que hacen es contar lo que otros medios
básicamente anglosajones, o sea, británicos o alemanes, dicen qué es lo que pasa con la Fórmula 1 y demás. Bueno, pues esto de las cumbres del clima es igual. O sea que claramente inglés y viva París. Lourdes. Bueno, yo voy a hablar con dos gorros, con dos chapeaux. Uno, como haber sido parte del gabinete de comunicación de un ministerio, haber estado cubriendo siendo fuente de información en varias COP, entre ellas las de Copenhague. Y quizás lo más interesante de toda esta experiencia, de cara a la experiencia que yo he vivido con los periodistas, es que es verdad que necesitan tener muy claro esas fuentes de información que sean fiables, que sean capaces de ayudarles a interpretar los documentos diplomáticos y técnicos que están distribuyéndose todos los días, e incluso las filtraciones que hay, porque muchas veces pueden llegar las filtraciones a distribuirse entre los periodistas, coge el periodista el documento de la filtración y no es capaz de interpretarlo porque es un lenguaje tan técnico y tan diplomático de lo que es la negociación, que es verdad que ahí sí que es muy importante que el periodista que vaya allí tenga esas fuentes, ya sea tanto gubernamentales, no gubernamentales, científicas y técnicas a mano para rápidamente pillar qué significa este matiz en el momento de la negociación. Yo difiero un poco con lo que dice Luis respecto a que, vale, es verdad que el bacalao lo comen la prensa anglosajona, pero no hay que olvidar que la presencia latinoamericana y española es súper potente y que se tiene que hacer notar esa visión y ese ángulo de lo que no es anglosajón, que tiene que estar reflejado de alguna manera con el esfuerzo que hacen los periodistas y todas las organizaciones ambientales. Lo mismo con la parte francesa. Yo felicitaciones a Francia por el despliegue de información, el nivel de eventos y de detalles que está ofreciendo durante esta COP. En Dinamarca no pasó eso, fue un auténtico desastre. En ninguna COP ha pasado esto. Yo creo que ese despliegue de información al nivel de detalle que está dando es de agradecer, y porque va a aportar muchísimos ángulos y mucha riqueza a no solamente los elementos de la negociación, sino todo lo que sucede alrededor. Yo quería hacer una pregunta, por un lado, a ver si luego la podéis contestar, otra cosa interesante también son las distancias entre la sala de negociación y la sala donde está el edificio donde está la sociedad civil. Porque no sé si en México sucedió que estaban uno en una punta y el otro en la otra, y el periodista se volvía loco si quería estar cubriendo la zona de negociación o quería estar cubriendo los eventos que pasaban en la sociedad civil, que es donde están las empresas, donde están las ONGs, etc. Eso es un detalle también a tener en cuenta para los periodistas que vayan a cubrir las COPs. Y luego ya voy a hablar con el gorro de UICN. Yo trabajo para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y al igual que los de la gente de BBF, va a estar UICN allí, va a estar con 2 pabellones, uno en la zona de la sociedad civil, muy vinculados al comité francés de la UICN. Va a haber diversos eventos durante todas las sesiones allí, y va a haber también otro pabellón dentro de la zona de negociación de la UICN, que también, pues, para los periodistas que estéis allí cubriendo, yo no voy a estar, pero van a estar otros compañeros míos que creo que también UICN puede aportar otro ángulo interesante dentro de lo que son las negociaciones. Y una otra pregunta para los periodistas. ¿Cómo gestionáis las filtraciones? Perdón, no he entendido. ¿Cómo gestionan las filtraciones? Las filtraciones. Sí, que se van a producir. Eso me parece siempre muy curioso. Pues no sé quién quiere contestar. Bueno, Miguel Ángel tenía pedida la palabra. No sé si es que era puntualizar el tema idiomático, que me parece importantísimo, Luis. Claro que sí. Tenemos que hablar inglés, estamos en un mundo anglosajón. Te digo una cosa, el año pasado en la COP de Lima se generó más información en español que en inglés. Quiero decir que la avidez de información en español es tan grande, que yo estoy más con Lourdes, que por eso nosotros mismos todas las herramientas están en francés, inglés y español. Y el equipo que llevamos de hispanohablantes es casi más numeroso que el anglosajón. Y los medios con los que contactamos, la CNN en español se está volcando. Es decir, que tienes razón, pero vamos cambiando, y de hecho creo que es un esfuerzo importante que tenemos que hacer para cubrir las expectativas del informador en español, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo, pero vamos a intentar que cambie. Sí, yo insisto en... Perdona, pero una anécdota. Coge el micro. Una anécdota al respecto. En Varsovia, un día de desesperación y tal, veo rueda de prensa de Venezuela. Dije, por fin me voy a enterar de algo. No, señor. Fue en inglés la rueda de prensa de Venezuela. Solo fue en otro idioma la rueda de prensa francesa.
Menos Solo. mal que hablabas polaco y pudiste entender todo. Yo al hilo de lo que ha dicho Luis, yo creo que va más allá de un problema idiomático. Un poco lo que yo decía también antes, y en ese sentido sintonizo más con Elena. Es decir, lo que hay que escapar, evidentemente lo del idioma es fundamental, pero hay que escapar del dominio de la agenda que hacen los grandes medios, ¿no? Porque al final te generan una ansiedad absurda, completamente absurda e irrelevante para tus receptores, absolutamente irrelevante. O sea, a mí no me preocupa ser el primero en saber en qué sentido va la negociación o qué se ha negociado. Lo que me preocupa es explicar eso a mis receptores, aunque llegue 3 horas o 5 horas después de Reuters o de quien sea, ¿no? Eso no me preocupa más que el idioma, esa especie de dictadura, entre comillas, de los grandes medios, que son los que dictan la agenda para todo el mundo, ¿no? Y generan una falsa ansiedad, porque a fin de cuentas, y eso me lo dijo hace mucho tiempo y lo aprendí bien una persona de la que aprendí mucho de este oficio, que es Soledad Gallego Díaz, me dijo: no te preocupes nunca por llegar tarde, preocúpate por explicarlo mejor que nadie, ¿no? Y ese es el concepto. La verdad es que Luis ha abierto un melón que podría dar para otro debate de 2 horas. Pero bueno, sí, Luisa. De lo que tú comentas, en mi caso eso es imposible. Yo voy a estar en París y alguien en la redacción va a ver un teletipo de Reuters y me va a llamar: Luisa, ha salido esto. Y yo o lo tengo, o lo busco, o tengo que decir, pues no tengo ni idea. Y no puedo hacer eso. Claro. Lo llevamos todo aquí. O sea, 3 segundos después de que Reuters diga eso, lo tiene en el bolsillo. Pero lo de las 3 horas, me encantaría. Bueno, sí. A veces he pensado, ¿qué sentido tiene que al fin y al cabo que un periodista más vaya allí con la cantidad de fuentes de información que se genera? Es decir, yo a veces tengo mis propias dudas y siendo un poco cómodo y siendo un poco casi egoísta, pienso, es que la información que voy a tener en la redacción, el volumen es brutal, es mayor de lo que yo voy a tener allí, porque tú tienes una capacidad muy limitada de personal de cubrir un hecho o dos, pero en el teléfono vamos a tener, en los ordenadores vamos a tener 10, y mi problema sigue siendo definir cuál es el papel nuestro allí. Si es el de ser el que detecta que han quitado o puesto un corchete antes que nadie, que es imposible porque la prensa americana lo va a descubrir antes que tú, o hacer allí un poco un cierto antena de lo que el lector nuestro, o nuestro oyente, o nuestro receptor quiere conocer de una manera bastante directa. Posiblemente tendremos que pensar también, porque mi manera de trabajar es un poco angustiante, porque hasta que no veo todo, no empiezo a trabajar. Entonces yo, a veces me sigue pasando ahora, es un poco de loco, lo reconozco, pero quiero saber lo que saca Reuters, lo que saca France Press, y bueno, pues al final pienso, bueno, tendría que hacer una cierta interpretación de lo que sacan todos. Por eso insisto mucho en que yo quiero distanciarme del foco allí, porque es muy angustiante el poner el foco de manera tan incisiva y tan cercana. Conviene distanciarnos, aprovechar esa información que tenemos de base enorme, intentar hacer algo que resulte comprensible y bueno, práctico, pero es que aunque querramos ser los mejores periodistas y ahora los mejores periodistas fueran en español, no nos servirían, porque en la cumbre de Copenhague me acuerdo que estábamos esperando a ver información y el Washington Post lo estaba dando todo de arriba abajo. Obama el New York Times lo había cantado. Es decir, que la prensa próxima al Obama va a ser la primera que dicte el tema. Es decir, que esto está clarísimo. No vamos a quitar la exclusiva al New York Times. Hasta ahí ya no llegaremos los españoles. La verdad es que es interesante, bueno, por lo menos ya como herramienta práctica tenemos a Reuters, ha quedado muy claro, que es nuestra fuente de información principal, pero sí que es verdad pues, que todos los medios de comunicación quieren tener presencia allí porque es un acontecimiento mundial importante, pero por otro lado te exigen rapidez a la hora de trasladar una información que es a la vez muy compleja, ¿no? Entonces siempre está pues, ese dilema entre informar rápido de lo que tengas de última hora o tener más tranquilidad, poder analizar y hacer una información más pausada, pero a la vez pues, más equilibrada, más contrastada y de mayor calidad, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, aquí mismo, detrás de... Espera, ¿hay micro por ahí? Ah, que ya tiene un micro ahí, vale, pues luego ya... Hola, Adelante. ¿qué tal? Me llamo Carlos y soy periodista de La Sexta, de televisión, de informativos. Yo quería preguntaros, sobre todo a Karine, que es la periodista francesa, y a los periodistas de televisión que estáis aquí, porque me imagino que una cumbre del clima será todo lo importante, medio ambiente, futuro,
pero de imagen creo que no es muy potente visualmente una cumbre para una televisión. Me refiero, yo si le llego a mi editor con imágenes solo de gente por los pasillos o gente sentada negociando, me va a tirar la mitad de las piezas. Entonces, ¿qué eventos creéis vosotros o qué acciones puede haber en París para cubrir que sean visualmente potentes? A Karim, que tiene más controlado, me imagino, todos los actos que se van a desarrollar allí, para, utilizando esas imágenes potentes, poder narrar de fondo lo que es la cumbre del clima y todos los aspectos interesantes que pueden haber. Karim? Oui. Des images, vous pourrez en faire sur le village des alternatives à Montreuil, où il y aura des démonstrations pratiques d'alternatives. Je ne sais pas lesquelles, mais bon, il y aura des choses sans doute visuelles. Vous pouvez aussi faire des images sur tout ce qui est les expositions de la ville de Paris. Il y a aussi des démonstrateurs, des machines avec du solaire, des mini-éoliennes. Enfin bon, il faut regarder sur le site de la ville de Paris, mais il y a des images qui peuvent être faites. Et puis les visites, toutes les visites que je vous ai détaillées tout à l'heure, je pense que si vous voulez des images pour illustrer concrètement ce que c'est que la lutte contre le changement climatique, ben, il faut vous inscrire dans ces visites. Voilà. La traducción. Bien, pues para imágenes, están las imágenes que las pueden coger, por ejemplo, de los villages alternatifs de Montreuil o los pueblos alternativos de Montreuil. No sé muy bien cómo serán las imágenes o qué es lo que se podrá sacar de ahí, pero desde luego va a ser muy visual, eso no me cabe duda. También está la exposición las exposiciones que estarán en la ciudad de París, porque hay se podrán ver, por ejemplo, máquinas, maquinaria solar o con energía eólica. Todo eso está en la página web de la ciudad de París y habrá que consultar, por ejemplo, esa página. Y luego están las visitas que les he comentado, donde se podrán sacar varias imágenes y, bueno, pues se podrán sacar imágenes, por ejemplo, para ver cómo se puede luchar contra el cambio climático. J'ai oublié tout ce qui concerne les artistes. Il y aura beaucoup d'installations d'artistes. J'ai essayé de vous donner quelques sites, mais il y aura beaucoup d'installations d'artistes. Une installation qui pose question, c'est un artiste, je crois, danois qui fait venir un immense iceberg. Il a découpé la glace et il fait venir un immense iceberg à Paris et on va assister à la fonte de l'iceberg. On pourra toujours s'amuser à compter les tonnes les kilos de CO2 qu'il aura fallu pour transporter cet iceberg jusqu'à Paris. Luego también están los artistas y instalaciones de artistas, que habrá muchísimas actividades. De hecho, hay una instalación de un danés que ha sido complicada porque él lo que quería era traer, lo que ha hecho ha sido traer un iceberg y la gracia es que eso pues ha cortado como un hielo del iceberg y se va a asistir al momento en que se está derritiendo el iceberg y a esto va a dar pensar pues todos los kilos de CO2 que han sido necesarios para poder, por ejemplo, traer este trozo de iceberg y ver cómo se va derritiendo. José María. Ya en el tema de os pido máxima brevedad porque nos quedan 5 minutos. En el tema de imágenes de televisión hay una parte que es evidente, todos los que trabajáis en televisión, obvia, es decir, las propias imágenes de la cumbre, de ambiente, de reuniones, etcétera, de esa señal de pool que te facilitan, de todo lo que nuestra colega francesa decía, pero además nosotros en nuestro caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es durante el último año hemos ido creando un banco de imágenes de recursos temáticos que están perfectamente minutados. Son 6 horas que llevamos en nuestro disco duro a París para evitar eso tan terrible que nos pasa a los de televisión de te mando la crónica, hay 20 segundos en negro, tápamelo con unas imágenes de recursos de agricultura, ¿no? Nosotros llevamos nuestro banco de imágenes que hemos generado específicamente para la cumbre, donde tenemos pues, recursos del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, recursos de movilidad sostenible en medio urbano, recursos de energía renovable, tal. Y con eso podemos, es decir, no son imágenes estrictamente de la cumbre, pero nos permiten, cuando haya que tocar algún tema de eso que está vinculado lógicamente a lo que se está hablando en la cumbre, tener nuestro propio banco de imágenes allí disponible en la misma cumbre. Más preguntas, quedan 5 minutos, por favor, máxima brevedad en pregunta y en respuesta. Muy práctica y muy concreta. Tengo entendido que en la zona de la Bourget, donde
se van a celebrar las negociaciones, habrá una zona de libre acceso, o estaba previsto inicialmente una zona de libre acceso para organizaciones o público, periodistas, digamos, no acreditados para la zona de negociación. ¿Eso es así? ¿Continúa esa zona abierta? Oui, la zone génération climat Sí. dans le Bourget. Es la zona de espacio generación clima. Es sin acreditación y para sociedad civil. ¿Dónde está el micro? Está aquí, perdón. Sí, esa zona sigue existiendo, que es la Generaciones Clima, es para la sociedad civil, las ONGs, donde vais a estar vosotros, vous allez être aussi en tant qu'asociación. Y esa sigue en acreditación y claro que sigue estando. O sea, hay 3 zonas, el centro de conferencias, el centro de prensa y esa zona de espacios Generaciones Clima. Pour les événements de la société civile, il faut s'accréditer, mais ce n'est pas une accréditation aussi compliquée que pour l'ONU. Para los eventos de la sociedad civil hace falta acreditarse, pero no es tan complicado como para conseguir una acreditación con los eventos de Naciones Unidas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, simplemente un minutito para agradecer a todos vuestra presencia aquí, a Luisa de Radio Nacional, a Miguel Ángel de WWF, a Karine Maillot y a su traductor también Álvaro, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental en Francia, José María de Montero de Canal Sur, Antonio Cerrillo de La Vanguardia, Eva Rodríguez de la agencia SINC y también a Micael Veloso de la Embajada de Francia. Muchísimas gracias a los 7 por aportar tanta y tan buena información para poder cubrir de una manera óptima la cumbre de París. A continuación ya, si veis el programa, vamos a entregar los premios vía Apia y vía Crucis. Y ya solo será clausurar el congreso con el cóctel final. Gracias a todos por estar aquí.